Le doy la bienvenida al senador Manuel Añorbe, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República. Manuel, gracias por estar aquí. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Guillermo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu amplísimo auditorio con afecto y aprecio de muchos años. A tus órdenes. Muchas gracias, gracias, Manuel. Bueno, hemos escuchado hablar estos últimos días de toda esta avalancha que se vendría encima si Donald Trump cumple la amenaza de imponer una sanción, porque no sería otra cosa, un arancel, que es un impuesto del 25% a los productos que exporta México y que exporta Canadá. Te pregunto, como integrante que eres de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, ¿qué opinión tienes no solo respecto a las amenazas de Trump, sino a la forma en que México está gestionando este asunto, senador Manuel Añorbe? Déjame decirte que alguien me preguntaba, Guillermo, que si solamente eran amenazas veladas. Tú conoces, yo conozco y todo el mundo conocemos a Donald Trump. Él trae su agenda, una agenda distinta a cuando él fue presidente ya de los Estados Unidos. Y Donald Trump está pues marcando una ruta clara de lo que pretende hacer hacia la relación bilateral con México. Lo dijo en campaña. Esta señal de incrementar los aranceles es muy compleja, y yo en lo personal estoy convencido que después de escuchar a Marcelo Ebrard ayer, que no es un tema de venciditas. O sea, que Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores y hoy de Economía, diga que le subimos también nosotros los aranceles, y, o sea, no es con valentonadas cómo se va a resolver este asunto. Ve la llamada de la presidenta que creo yo no debería haberse mandado una carta, debería haberse hecho una llamada como la hizo Trudeau, el primer ministro canadiense, porque la carta pues traía algunos párrafos de confrontación, y era una llamada amable, y después, si tú quieres, poder definir una estrategia o, pues como fue con esta llamada, puntos de vista distintos, pero al final de cuentas abrir un conducto de comunicación. Pero Marcelo Ebrard pues habla de venciditas, ¿no? Nosotros le subimos, y bueno, con todo respeto, lo que importa para el mundo económico y financiero de México, lo que Estados Unidos nos envía o todo lo que genera para México es un 27% en comparación del 1 o 2% que nosotros generamos a Estados Unidos. O sea, no podemos estar en una competencia de nosotros lo vamos a detener, o como un senador de Morena dijo, pues entonces vamos ya inmediatamente a negociar con China, como si esa negociación con China sería tomar un avión y estar allá en 14 horas en China y arreglar el problema. No es echándole leña al fuego, mi estimado Guillermo, cómo se va a resolver este asunto. Va a ser muy compleja la negociación. Obviamente México le apuesta a la ratificación, pero pues Estados Unidos y algunas voces en Canadá le apuestan a lo del TEC-MEC, me refiero. O sea, le apuestan a cambiar ya algunas de las cláusulas que se tienen, y ojalá fuera una ratificación. Yo veo que como está mandando señales Donald Trump, o sea, él va a seguir duplicando la apuesta, como dicen los jugadores, ¿no? O sea, si escucha a Marcelo Ebrard, con quien, por supuesto, déjame decirte, ya en campaña dijo que Marcelo hacía lo que Trump quería, tuvo que salir Marcelo a desmentir al candidato Donald Trump. Entonces esto, tenemos que tener los pies en la tierra, firmes, sí, pero también ecuánimes, saber cuál es el juego que siempre pone sobre la mesa el ya presidente electo de los Estados Unidos, y no creo, insisto, que sea con venciditas o con amenazas internas nuestras, les vamos a subir los aranceles, entonces vamos a ganar la partida. No es así, porque él va a estar duplicando la apuesta cada vez que alguien
y trate también de duplicársela en México, mi estimado Guillermo. Sí, coincido contigo porque además Donald Trump ya no busca la reelección, está en otro momento, él va a hacer y deshacer en este nuevo periodo de 4 años en la Casa Blanca, ya sin estarse cuidando porque ya no buscará, ya no puede buscar la reelección, de tal manera que sí será un Donald Trump muy determinante. Y si uno tiene alguna duda de cómo actúa Donald Trump, nada más hay que ver lo que él comunicó respecto de la llamada con Claudia Sheinbaum y lo que comunicó la presidenta de México. Donald Trump dijo que Claudia Sheinbaum se comprometió a cerrar la frontera sur y detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum tuvo que salir a enmendarle la plana a Donald Trump con un nuevo mensaje en redes sociales diciendo que México es un país que su postura es de fronteras abiertas y de tender puentes entre gobiernos y entre los pueblos. Ese es Donald Trump, así actúa Donald Trump, él siempre duplica la apuesta, como bien dices, y lleva al contrincante a arrinconarlo para obtener mayores cosas en una negociación. Ante esto que estoy refiriendo, senador Manuel Añorbe, ¿qué opinas de la gestión que ha hecho el gobierno mexicano de este asunto? Yo te vuelvo a repetir, Guillermo, yo creo que no debería, yo, desde mi punto de vista, haber existido una carta inmediata con párrafos, y lo lees con detalle, pues que confrontaba la postura de Donald Trump. Lo que Trudeau hizo fue hablar por teléfono con Donald Trump. Yo creo que la presidenta, con todo respeto, debe haberle hablado a Donald Trump, no mandar esa carta, hacerla pública, decirla en la mañanera, y luego haber hablado con él. O sea, o mandas la carta o hablas con él. Yo creo que debería haber hablado con él, abrir un conducto de comunicación, y aunque existe un malentendido, ya después de la llamada y que ella misma lo aclara, bueno, ya es un paso de abrir un conducto de negociación. Pero Donald Trump es un gran negociador financiero de cepa. Él ya no se va a reelegir. Acabas de decir algo muy importante. Él lo que quiere es pasar a la historia y quiere cumplir sus compromisos de campaña. Desgraciadamente, parte de sus compromisos de campaña es en su agenda México. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no nos vayan a hacer este país amigo, no nos vayan a poner a los migrantes en la frontera. Pues somos un país de paso para africanos, centroamericanos, sudamericanos, en fin, de otros países, ucranianos, de otros países del mundo. Eso es peligroso. Ve qué le pasó al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo obligaron, porque así fue como gobierno, a que todos los inmigrantes se quedaran en la frontera. Ve cómo está Tijuana, para ponerte un ejemplo, y después eso le cuesta al erario mexicano aguas. O sea, esto no estamos viendo todavía el fin de esta negociación, pero Donald Trump ya empezó a mover sus cartas, y pues ellos solo saben qué platicaron por teléfono. Uno da una verdad y la presidenta da su verdad, pero al final de cuentas se nota ya una confrontación dispar, pues de puntos de vista que no le ayudan, en este caso a la relación México-Estados Unidos. Creo que hay que serenarse, hay que mandar negociadores. Te vuelvo a repetir, pues lo ideal para México es que se ratifique el TECMEC, pero pues seguramente Estados Unidos va a querer cambiar algunas de las cláusulas que según ellos pues no le benefician, y hay voces canadienses, como el representante de Ottawa, para ponerte un ejemplo, que piden pues que a México lo marginen. Entonces, bueno, va a ser muy complejo, pero insisto, a mí no me gustó la postura de Marcelo Ebrard. Le vamos a subir aranceles y le enseña el músculo. No, hombre, eso no es así. Esto es política, es una negociación internacional, con temas claros. Porque, ¿y qué te parece si dice Marcelo, le subimos también nosotros a los aranceles, y entonces nos los duplican al 50%? Pues no es así, ¿eh? Yo creo que no es así. La presidenta, bueno, tiene su estrategia, y ojalá pues funcione por bien del desarrollo económico de México, mi estimado Guillermo.
Senador Manuel Añorbe, antes de despedirnos, déjame preguntarte sobre la desaparición de los órganos autónomos. Ya se aprobó en comisiones en el Senado de la República la reforma que elimina estos 7 organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, pero también la COFESE, el IFT, el Coneval, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Mejoredu, 7 organismos autónomos parece que serán desaparecidos por obra y gracia de Morena. Nada parece que vaya a detener esta historia en el Senado, Manuel. Es un despropósito, por supuesto, hoy lo vamos a discutir en el Pleno del Senado de la República en unas horas más. Imagínate desaparecer, solamente te pongo el ejemplo del INAI, las atribuciones ahora van a depender de una secretaría del gobierno federal, van a ser juez y parte, Guillermo. Cuando fue una lucha histórica de la ciudadanía, de la izquierda que hoy gobierna, para la transparencia, para que el INAI fuera un organismo autónomo, ahí está, algo que están creando un estado autoritario donde ya no le vas a pedir cuentas al gobierno federal, no se lo vas a poder pedir porque ellos van a decidir qué te informan y qué no te informan. Así de simple. Todo te doy un dato para tu público. Gracias al INAI se descubrió el desfalco de Segalmex. Se habla de corrupción inclusive en el INAI. Eso pues es un problema ya de quien lo haga y quien cumpla, pues también con la penalidad que se le pudiera aplicar, pero lo que sí te puedo decir es que Segalmex, gracias al INAI, se descubrieron 15,000 millones de pesos de desviación de recursos, donde el anterior director del INAI, Ovalle, un tal Ovalle, pues está en su casa rascándose la panza, ¿no? No pasó nada en la 4T del gobierno que se fue, y hoy pues las 4T, el gobierno federal va a decidir qué te informa, qué no te informa. Terrible lo que está pasando. Desaparecer el IFT, todavía aparece en la Ley Federal de Derechos el IFT para ingresos en el gobierno federal, o sea, pífeas también de la 4T por hacer las cosas rápidas, porque también se va a discutir la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos, y sí te digo que es un retroceso en transparencia en este país, así de simple. Que hay un dicho en mi estado, Guillermo, que dice junto con pegado, ¿no? Allá en la costa donde yo soy, de la Costa Chica de Guerrero. O sea, va a depender ahora de las atribuciones del INAI, va a ser juez y parte. O sea, terrible. ¿Se acabó la transparencia o solo se va a aplicar donde ellos quieren o contra ellos lo deseen? Y eso es terrible. Es la creación de un Estado autoritario y regresar a lo que ellos tanto criticaron allá en un gobierno de los años 60. Eso es lo que está pasando en México, grave, con la desaparición de los organismos autónomos, mi estimado Guillermo. Nosotros vamos a votar en contra. Te adelanto como grupo parlamentario del PRI el voto que vamos a dar en unas horas más en el Senado de la República. Sí, así aparenta que ocurrirá en los grupos de oposición. Sin embargo, con esta planadora que le obsequiaron a Morena y sus aliados, pues muy seguramente será aprobada esta reforma que constituye un despropósito, como bien dices. Senador Manuel Añorbe, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Senadores, agradezco mucho tu presencia en el programa. Gracias por compartirnos tu opinión. Gracias y muy buenos días. Bendiciones, Guillermo. Saludos.